hacia atrás. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Yokoso. Bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, esta tarde estamos saludando a todos los que ya están conectados a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX, aquí en la Ciudad de México y transmitiendo para todo el mundo a través de YouTube, de la plataforma de Facebook y de web a través de www.proyectoradiomx.com. Y bueno, un agradecimiento ahí en cabina porque está Jimmy apoyándonos. Muchas gracias por tu trabajo y por tu compañía. Gracias también a nuestro productor y director general, Jorge Escamilla H. No se lo pierdan mañana en punto de las 6 de la tarde en su programa La Sociedad Moderna. Y bueno, vamos a estar hablando de un tema que es muy común y vamos a estar retomando los datos que actualmente tiene la Clínica Mayo en Estados Unidos para el tratamiento de los niños que padecen este trastorno de lectura. Así lo conocemos la mayoría de las personas. Sin embargo, este trastorno está catalogado o clasificado como un trastorno de aprendizaje. La dislexia es la dificultad no solamente de leer, pero se origina en esta parte del cerebro que nos permite a nosotros leer de manera fluida, el acomodar las letras correctamente, también los números y poder dar lectura no solamente a palabras, oraciones, sino también a cantidades. Entonces, la dislexia es un trastorno del aprendizaje que implica la lectura no solamente en cuestión de textos, sino también de números. Este trastorno implica el no poder reconocer sonidos para poderlos pronunciar, unir y formar palabras, pero también comprende todo lo relacionado con la decodificación. ¿Qué quiere decir esto para los papás y las mamás comunes que estamos escuchando el programa? Bueno, quiere decir que nuestro niño tiene dificultad para poder identificar letras y palabras. Puede ser que reconozcan la primera parte de la palabra y le den un final diferente, que conozcan ellos, y entonces cada vez que están leyendo no entienden porque el final de las palabras las están cambiando. Otro punto importante es de que no identifican algunas letras en específico o las pueden ellos confundir o cambiar. Por ejemplo, los fonemas más comunes o las letras más comunes que ellos tienden a modificar, a cambiar de posición son la D de dedo, la B de barco o la B labial, la P de papá y la Q de queso. ¿Por qué? Porque se parecen, solamente cambia la posición vertical de la línea que hace la diferencia entre una y otra, sobre todo cuando estamos hablando de letras minúsculas. Ahora bien, la dislexia también se denomina lectura con dificultad en español y en matemáticas. Y hago esta diferenciación porque generalmente queremos que nuestros niños lean bien en español, que puedan tener lectura y comprensión, pero no trabajamos la lectura matemática. Y la lectura matemática y su comprensión también tiene un procedimiento específico para poder llevarse a cabo. Si no, el niño puede leer 20 veces, 100 veces un problema matemático y no lo puede resolver porque no lo ha comprendido. Ahora bien, las personas con dislexia
tienen esta dificultad desde que están pequeños. El detalle es de que no lo identificamos porque no somos especialistas, porque las revisiones han sido nada más con el pediatra y no tenemos una visión más allá. Decimos, luego lo va a corregir, lo va a pronunciar mejor y nos vamos con esta idea. Además, los niños y adolescentes que tienen dislexia, que tienen este trastorno, tienen una inteligencia normal. Por lo general, también tienen una visión normal, no acostumbran a utilizar anteojos. Entonces, los papás ven que no tiene dificultades para memorizar, no tiene dificultades para observar cosas grandes, decir que le gusta los colores, y en calificaciones cuando es cuestión de hablar, en cuestión de hacer manualmente, son excelentes. Entonces, dicen, no hay ningún problema, no hay que llevarlo a algún especialista. La mayor parte de estos niños con dislexia pueden tener éxito en la escuela con la ayuda de su profesor, si es que le da ejercicios para que vayan trabajando la dislexia, o cuando llevan una terapia especializada para trabajar la dislexia. El apoyo emocional es una parte que ha quedado descuidada en cuestión a los niños con dislexia, sin embargo, actualmente está tomando más auge. Aunque la dislexia, hay que tenerlo claro, papás, no tiene cura, la evaluación e intervención tempranas que nosotros demos como padres a nuestros niños produce mejores resultados. Varios artistas que tienen gran renombre en cuestión de música tienen dislexia, o actores de Hollywood o actores de las grandes cadenas televisivas a nivel internacional y nacional también sufren de dislexia, pero utilizan mucho el recurso de la memorización. En ocasiones, la dislexia no se diagnostica ni en tiempo ni en forma, y para los niños piensan o creen que ellos lo que están haciendo está bien y aprenden a leer o interpretar mucho a raíz de lo que dice un compañero. Siempre viven acompañados o le piden a alguien que les explique de manera rápida qué es lo que se está leyendo o tratando de hacer. Así que vamos a ver en esta tarde algunos síntomas que nosotros podemos identificar estando en casa, porque cuando los llevamos con el especialista, él tiene una batería especial para poder evaluar a nuestros niños y decir si tiene dislexia, en qué nivel y cómo le podemos nosotros ayudar en casa y si requiere alguna terapia especial. Veamos que los síntomas de la dislexia pueden ser difíciles de reconocer al principio y en casa cuando somos, sobre todo, padres primerizos, porque todavía el niño no va a la escuela y hay que identificar qué es lo que lo hace diferente. A este grupo de alertas vamos a llamarlos esta tarde como señales tempranas que podemos identificar en nuestros niños para saber si tienen dislexia o no cuando todavía no van al colegio y están en casa. Y bueno, cuando nuestro niño ya tiene entre 1 y 3 años, que todavía no está en edad de entrar al preescolar, es posible que presente algunas de estas características. Número 1, tarda en hablar. Son niños que aproximadamente no empiezan a balbucear o a decir palabras completas, aunque nosotros se las digamos constantemente como papá, mamá, pelota, mes, etcétera. No lo dicen de manera fluida, sino hasta alrededor del año 8 meses o 2 años de edad. Aprender para ellos palabras nuevas, por decir plato, vaso, aunque son bisílabos, porque tienen 2 sílabas, nada más plato o mesa, para ellos, como son palabras nuevas, se les va a dificultar o las empiezan a decir, pero de palabra dividida en sílabas. ¿Por qué? Porque su ritmo de aprendizaje de lectoescritura es más lento. Entonces, cuando nosotros decimos mamá, ellos
ya dicen ma, o árbol, como si lo estuvieran ellos silabeando. Entonces, si nuestro niño está haciendo eso, menor de 3 años, un foquito rojo en casa para ponerle mayor atención. Problemas para formar palabras adecuadamente. Generalmente tienen bien el inicio, pero el término está inadecuado. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos? Invertir los sonidos de las palabras o confundir porque suenan de forma parecida. Por ejemplo, si yo dijera lata y ellos quieren decir pata, como tiene un sonido parecido, lo confunden a la hora de escribir. O papa y papá, una va con acento, la otra no, pero para ellos el acento no es tan indispensable y entonces para ellos dice papá, aunque le falte el acento. Otro punto importante para reconocer en casa es de que tienen problemas para recordar o decir el nombre de las letras. A, B, C, D, F, G, todo el abecedario, inclusive las vocales. Ellos no distinguen la A minúscula de la O o de la E, sobre todo cuando son en minúsculas. Es importante que nosotros veamos si son capaces de ellos realizar esta identificación. Otro punto importante también es de que pueden llegar a confundir números. Cuando están en preescolar, hay una actividad que ellos generalmente hacen cuando están aprendiendo a escribir números, que son el famoso espejo. El 3 lo escriben al revés, o el 5, o el 6, o el 9, pero lo leen correctamente. Esa es otra alerta para los niños que están padeciendo dislexia. Los números los invierten o los leen de manera inadecuada. Y algo muy notorio para un niño de edad preescolar que tiene dificultad y tiene el trastorno de dislexia es que tiene problemas para recordar o decir el nombre de los colores, aunque sean contrastantes. Por ejemplo, ve el negro, dice todos los colores, toda la gama de colores, pero no dice negro. Y lo está viendo. Tú le puedes decir, toma el color negro, le das los colores, toma el color negro, pinta de color negro, pero no sabe cómo se llama, aunque tú se lo estés diciendo. Entonces, si tu hijo está haciendo esto, es una llamada de atención porque necesita que no solamente tengamos revisión con el pediatra, sino que ya vayamos nosotros a una terapia de lenguaje o de manera especializada. Tendríamos que ver si está asociado con algo más. También podemos nosotros identificar en casa cuando el niño tiene dislexia porque tiene dificultad para aprender canciones infantiles o para repetir rimas, que en preescolar ellos llevan cantos, ritmos y juegos, pero para nuestro niño puede llegar a ser bastante tedioso, puede llegar a ser un trago amargo el tener que estar ellos tratando de decir o hacer cosas que a los demás se les parece muy, muy fácil. Y bueno, también tenemos que los nombres pueden llegar a ellos tener dificultad de memorizar. Saben que es abuelita, pero no le dicen abuelita, le dicen abu, porque es la única parte de la palabra que pueden recordar con facilidad. Entonces, sí tenemos que tener presente estos puntos porque sí son muy notorios y obviamente vamos a identificar que ellos están teniendo dificultad para hacerlo. Tenemos también que sumas pequeñas, si sobre todo son números que se pueden invertir como el 6, el 9, el 3, si nosotros le damos por escrito la operación, ellos pueden escribir el resultado invertido. En lugar de escribir, por ejemplo, si vamos a sumar 9 y 5 y me da 14, ellos te dicen verbalmente que es 14, pero escriben 41. Entonces, esto sí es importante que nosotros estemos revisando para evitar que nuestros niños se sientan mal y podamos ayudarlos de manera correcta.
También tenemos por otro lado que si ya identificamos que tiene dificultad para este aspecto, hay que también poner atención cuando entra nuestro niño a la escuela. Cuando nuestro hijo entra o nuestra hija entra a la escuela, ya a partir de los 6 años, es posible que los siguientes síntomas o signos de la dislexia sean todavía más visibles, como cuáles. Anteriormente a eso todavía podríamos decir, bueno, puede ser porque no tiene bastante vocabulario, nos hace falta más trabajar la lectura en casa, tenemos que acostarnos con ellos leyendo los cuentos, que vayan viendo las palabras, que primero si la ven o que vayan diciendo palabras cortas, monosílabos, bisílabos, trisílabos y ya luego palabras más largas y vamos viendo cómo van avanzando. ¿Qué pasa cuando están en primero de primaria? Salieron con 10 en todo en preescolar y decimos, no, bueno, el niño en un mes va a aprender a leer. Pero ya pasó el primer semestre, ya están en diciembre y el niño todavía no lee. Bueno, ese es uno de los focos rojos de la dislexia. El nivel de lectura es por debajo del que se espera a la edad de 6 años. Por lo tanto, eso también es alerta para nosotros. Pero, ojo papás, porque si el niño no está acostumbrado a leer en casa y nosotros no leemos con ellos por las tardes o en las noches o no les compramos bibliografía de acuerdo a su edad, a los cuentos infantiles, a las fábulas, y no está acostumbrado a leer, también puede presentar una lectura baja del promedio o del estándar. Y no quiere decir que tenga dislexia, quiere decir que no se trabaja el hábito de la lectura en la casa. Entonces vamos haciendo nuestras anotaciones en cuanto a qué sí es un signo o un síntoma, una alerta de dislexia y cuando es solamente falta de trabajar el hábito correspondiente. Otro de los puntos es que ya entró nuestro niño a la escuela, a primaria, y tiene problemas para procesar y comprender lo que escucha. Le dan una indicación. Vas a tomar una hoja color blanco y vas a dibujar una flor. Y se quedó con la primera parte de la instrucción. Agarró la hoja, voltea a ver a todos y se levanta y quiere preguntarle al compañerito y voltea a ver el cuaderno del otro compañerito o le pregunta y se va al primero, al último, y entonces la maestra es que es muy inquieto, es hiperactivo. No, está buscando la otra parte de la información que no llegó a procesar. Y a veces las maestras estamos nosotros en clase y no nos percatamos de que solamente nos captó la primera parte. Por lo tanto, es indispensable que como docentes tengamos a bien el repetir las indicaciones en frases cortas, sencillas y precisas. Y lo mismo tenemos que hacer en casa. Tenemos que dar las indicaciones en frases cortas, muy precisas, y no decirle, tráeme aquello que está allá, sino decirles, tráeme el trapo azul que está sobre la mesa del comedor o sobre la estufa. Tráeme la Biblia que está sobre el buró izquierdo de mi recámara. Si nosotros no damos las indicaciones adecuadas, aunque no tengan dislexia, nuestros niños no nos van a entender. Otro punto importante para identificar la dislexia en cuestión de ya los niños que están en la escuela es la dificultad para encontrar la palabra correcta o formular respuestas a preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta no la entienden. Las palabras para ellos no tienen un significado y a veces tienen el cuestionario escrito porque lo copiaron y se tardan mucho en copiar las palabras para no equivocarse y lo hacen letra a letra y entonces se tardan más y la maestra, es que no terminó el trabajo. Tiene la tarea más el trabajo que no terminó en clase.
Entonces tenemos que ver por qué no está copiando bien. Ojo, porque también aquí, como papás, nos podemos nosotros equivocar y decir, tiene dislexia, y a lo mejor no es dislexia, es problemas de visión. ¿Por qué? Hay que recordar que el desarrollo del sistema ocular en el ser humano termina de formarse completamente a los 6 años. Si nosotros, durante ese proceso, desde que nació a los 6 años, les damos sobreestimulación o acceso a los dispositivos electrónicos, dañamos el desarrollo de su sistema ocular, por lo tanto, dañamos su visión y por ende no va a ver bien. Llega primero de primaria y muchos niños, casi el 80% de los niños de primero de primaria actualmente usan anteojos porque tienen acceso a un dispositivo electrónico a muy corta edad. Por eso es una de las razones, no es la única, pero puede ser. Y por eso mismo no puede leer bien y no sabe qué contestar, no alcanza a ver la letra. No tiene dislexia, pero sí tiene problemas de visión. No alcanza a leer del pizarrón, no copia la información, los ejemplos están incompletos porque solamente alcanza a ver una parte, lo que está en negro, en letras muy grandes. Si le cambiamos el color las maestras, porque ahorita que tenemos pizarra digital, muchos colores, le queremos hacer muy vistoso los diagramas, los esquemas, los organizadores a los niños, y los niños que tienen problemas visuales no ven más allá del negro y tenemos que escribir grande. Entonces, veamos bien en su revisión semestral si el niño tiene problemas visuales hereditarios o por exposición a algún dispositivo o por alguna otra razón fisiológica o porque realmente tiene dislexia. Y por eso no tiene apuntes completos, ejercicios completos y todo lo tiene a la mitad. Entonces, antes de regañarlo, vamos a ver cuáles son las causas por las cuales está presentando todo a medias. Otro punto que sí pueden presentar los niños con dislexia cuando estamos en primero de primaria son problemas para recordar las secuencias de cosas, sobre todo en patrones, porque aprenden, por ejemplo, en matemáticas, las figuras geométricas básicas, triángulo y los que son cuadriláteros, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio. Y si el niño no logra ver cuáles son las secuencias y las características y no logra recordar, obviamente es porque tiene algo que no le permite hacer. Eso siempre y cuando ya se haya dibujado, se haya reconocido, recortado, trazado, trabajado con diferentes materiales concretos. Si el niño todavía tiene problemas para recordar figuras geométricas, las secuencias de cosas y también lo que son secuencias numéricas de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, entonces sí tenemos que ir a buscar la ayuda de un especialista. Otro punto importante es que estando en el salón, si la maestra no baja al nivel o no se sienta a su nivel y le hablamos de pie a este tipo de niños, tiene dificultad no solamente para decodificar lo que le está diciendo la maestra, no está entendiendo la indicación. Aparte, no distingue lo que son similitudes y diferencias. Por ejemplo, hay ejercicios para trabajar lo que es habilidad mental en primero de primaria, donde le dibujan un pato en 2 posiciones y en algunos tiene unas cosas y en otras carece de esas cosas. Y le dicen, vas a tachar las cosas que no aparecen en el segundo dibujo y no las puede identificar. Eso también es un foco de alarma. Es un foco rojo, nos está diciendo que no es capaz de ver diferencias, pero tampoco de ver similitudes
En dibujos. Eso mismo también va a pasar con las letras y palabras. Se le va a dificultar entender qué palabras pueden rimar con otra porque no identifica los fonemas o las letras o porque el final de las palabras las está cambiando. Pero no por gusto, sino porque no lo puede evitar. Entonces, aquí sí hay que apoyarle porque ellos van a empezar a trabajar la autoestima hacia abajo, y entonces vamos a tener niños con baja autoestima, un autoconcepto muy pobre, y van a decir, no, es que yo siempre lo hago mal. Sí, me saqué 6, está bien, no pasa nada, porque para ellos es muy difícil, y no es porque no quieran, es porque sienten que no pueden. Otro punto es de que ellos tienen una dificultad para pronunciar una palabra desconocida. No conocen la palabra, nunca la han escuchado, leen los fonemas por separado, M, F, pero no lo pueden unir. Si le pasa eso a nuestros niños, sí tenemos que buscar una ayuda para poder trabajar. Algo muy fácil que podemos hacer los papás en casa es decirle, vamos a jugar a deletrear palabras. Y vamos a empezar, sol, S-O-L, sol. Y el niño no nos puede deletrear palabras, aunque sean monosílabas. Ojo, tiene dislexia, eso sí. Si ya se hizo revisión ocular y todo lo demás, entonces sí estamos hablando de una dislexia. Pero ¿quieres saber cuáles más son los síntomas o las alertas que tenemos para identificar la dislexia? Pues no te vayas, sigue aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Otra
Muchas gracias por seguir aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Gracias a todos los que siguen conectados. Un saludo a nuestro querido Leo López. Muchas felicidades por su segundo aniversario en Hablando de Ti con Leo. Y bueno, a él no lo dejen de escuchar todos los miércoles en punto de las 8 de la noche aquí por Proyecto Radio MX. Y a nuestro buen Jerry, a nuestro Rumi Mayor, todos los viernes en punto de las 8 de la noche junto a Leo López y a sus grandes invitados también, para que podamos terminar de manera excelente nuestra semana. Y bueno, al rato no se pierdan en punto de las 7 de la noche a la tertulia, para que con Oscar Cabello puedan ustedes seguir sorprendiéndose de todas las noticias que nos tiene, todas las polémicas, controversias aquí a través de Proyecto Radio MX. Y bueno, estamos hablando acerca de la dislexia y de todo lo que nos está sucediendo a los papitos en esta ocasión. Y bueno, ya vimos de manera genérica qué es lo que presentan nuestros niños a la hora de estar en la escuela primaria, y nos quedamos con la característica que se les dificulta deletrear palabras, aunque sean monosílabas. Esto hay que jugarlo con los niños. Podemos ir nosotros en el coche, en un transporte público, y decirle, mira, lee la palabra que está con letras grandes en el espectacular, deletréame la palabra. Si estamos en un alto, para que ellos también se diviertan, practiquen la lectura, estén jugando con ustedes, tengan más interactividad y no estén nada más en el celular. Otro punto importante de los niños con dislexia cuando ya están en clase es que tardan mucho tiempo en hacer las tareas. ¿Cuáles tareas? Las que donde lee el siguiente texto y contesta. Y te tardan no 20 minutos, 1 hora, 2 horas, y no logran completar la tarea porque implica la lectura y la escritura de lo mismo. También tienden los niños con dislexia a evitar a cualquier costa cualquier actividad que implique la lectura. Oye, ¿me puedes ayudar leyendo lo que mandó de mensaje tu papá? No, mejor te ayudo a lavar los trastes. Oye, ¿me ayudas, por favor, a leerle a tu hermanito más pequeño el cuento que le dejaron en la escuela? No, mejor te ayudo a barrer. Prefieren hacer cosas prácticas que leer. Entonces, eso también es un foco de atención como papás, para que nosotros podamos decir que nuestros niños presentan ciertas dificultades para que ellos se puedan desarrollar. ¿Qué pasa cuando nuestros niños ya pasaron la educación primaria y se encuentran en la escuela media superior o simplemente están en educación básica pero en secundaria? El niño o el adolescente con dislexia obviamente va a tener dificultad para leer, no solamente de manera en silencio o en voz baja, sino que no puede leer en voz alta, porque no puede reconocer las palabras. Y entonces, en una exposición, se pone demasiado nervioso, tiende a sudar mucho por lo mismo. Siguen los problemas de deletreo, evita como adolescente todo lo que sea lectura, tiene mala pronunciación, aunque lo esté leyendo, tiene mala pronunciación en nombres, palabras, direcciones, en reconocer, en matemáticas, en la resolución de problemas, pero también tiene problemas para comprender. Fíjense bien, y en la adolescencia es algo que llama mucho la atención, porque tiene problemas para reconocer bromas o expresiones que pueden no ser fáciles de entender a partir de palabras específicas. Pueden ser modismos, extranjerismos, algo muy común. Es que eso es pan comido. Y nuestro hijo se queda, ¿pan comido? ¿A qué te refieres? No te entendí. Si frases tan comunes como esas se les dificulta entender, es porque están presentando algún nivel de dislexia. O, por ejemplo, si nosotros decimos que las frases comunes de me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver, y ellos imitan la acción para realmente entender
¿Qué es lo que pasa si se tapan un ojo, se tapan el otro y efectivamente no ven nada? Son frases comunes que utilizan los adolescentes, pero los niños que tienen dislexia no lo pueden entender. Vamos a saludar a los que están conectados. A la maestra Ivonne Tristán, muchas gracias, saludos, buenas tardes. A Kira Hayasaka y a todos los que están acompañándolos desde Toronto, Canadá, a mi señor padre, el señor José Mazaro Hayasaka Cubasoy, a Víctor Martínez y a mi sobrina Cristi y a los que están también en la web. Muchas gracias por estar. Denle compartir al programa para que otros papitos también sean beneficiados con la información que se está compartiendo. Y bueno, dentro de lo que nosotros podemos trabajar, porque ya vimos cuáles son los síntomas, cuáles son las señales, qué puede hacer mi hijo, qué puede no hacer o qué evita hacer porque tiene este problema de dislexia. Vamos a ayudarle entonces con acciones específicas que están recomendadas también por psicólogos y paidopsicólogos, que son los especialistas en niños, igual que las recomendaciones del equipo de psicología de la Clínica Mayo, en cuestión de el tratamiento y las actividades que podemos hacer en casa como papás, porque nuestro programa está enfocado en eso. ¿Qué podemos hacer nosotros como papitos para ayudarle a nuestros niños? No quiere decir que no vamos a buscar la ayuda profesional. Las actividades que voy a mencionar no sustituyen la terapia de un profesionista en la materia, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se debe de tener primero, número uno, el desarrollo de nuestro hijo en cuestión tanto fisiológicamente, mentalmente, como en materia educativa. ¿Qué sí está aprendiendo? ¿Qué no? ¿Está acorde a su edad? Si no lo sabemos, le podemos preguntar a algún profesor o al maestro titular del grupo. También tenemos que ser observadores de qué es lo que hace en casa. ¿Tiende a ser más manual? ¿Es más kinestésico? ¿O es más observador, analítico? ¿Le gusta la lectura o la huye? Pero sí le gusta que le lean, pero a él no le gusta hacerla. Entonces hay que ver el motivo. Otro punto importante es que como papás podamos nosotros trabajar con ellos los cuestionarios orales. Si algún cuestionario de tarea se le está dificultando a nuestro hijo, lo que nosotros tenemos que hacer es realizarle la pregunta de manera oral y ver si él es capaz de responderla. Y entonces apoyarle en la escritura. Podemos hacerlo de dos maneras. Ayudándole a encontrar la respuesta en el libro, y se puede leer del libro, subrayar y pedirle que la escriba como la entendió, no que la copie. Esa es una. Va a escuchar, la vamos a leer con ellos, pero la va a escribir como él la entiende. O, número dos, que nosotros escribamos como él nos está diciendo que lo entendió y que entonces sí lo copie. ¿Por qué no dejamos que copie directamente del libro? Porque tendríamos que enseñarle a citar. Si el niño copia sin hacer la citación adecuada, pues está haciendo plagio. Y para él, posteriormente va a ser algo muy fácil. ¿Por qué? Porque ya está habituado a hacerlo. Hay que enseñarles desde chicos a citar la fuente de información. Número o recomendación siguiente para papás. Hay que revisar constantemente el desarrollo visual, auditivo y cerebral de nuestro hijo de acuerdo a las edades. Por eso es importante que tengamos las visitas médicas con el pediatra, con el oftalmólogo, con el dentista, para que ellos nos orienten sobre cómo está haciendo ese desarrollo. ¿Está dentro de los parámetros normales? ¿Está bajando? ¿Estaba bien el mes pasado, pero este mes bajó? ¿Por qué? ¿Se enfermó? ¿Algo pasó en la familia?
tuvo algún disgusto, tuvo una pérdida que está afectando el desarrollo normal de sus actividades. Los niños presentan cambios cuando hay algo que realmente les esté afectando en todas las áreas. Se peleó con el mejor amiguito, su hermano lo castigó, le quitó, le rompieron el juguete favorito, papá o mamá se enojaron y él siente que es por su culpa. Entonces, siempre hay una razón. Entonces, hay que ver esta parte y estar vigilándola. A ellos no les corresponde, nos corresponde a nosotros como papás. También es importante que si vemos que tiene problemas para deletrear, reconocer palabras, números, secuencias, figuras, patrones, entonces le digamos a nuestro pediatra que nos canalice con un paidopsicólogo o psicólogo especialista en niños para que vean si es necesaria una terapia o si tiene algún tipo de trastorno del aprendizaje. La semana pasada estudiamos la discalculia. Hoy nos tocó dislexia. La próxima semana tenemos una invitada de lujo, pero vamos a estar hablando de otro tema. Sin embargo, sí es importante que nosotros pongamos especial atención al desarrollo normal de nuestros menores. También es importante que si ustedes quieren, porque dicen, ok, ya vi que mi hija a veces, no siempre, a veces cambia la D por la B, la P por la Q. ¿Qué puedo hacer como ejercicios para reforzar? Puedes ubicarnos a nosotros como Asesorías Académicas Hayasaka en Facebook e Instagram, LinkedIn y Twitter, solicitándonos ejercicios para trabajar en casa, para apoyarles a identificar, diferenciar este tipo de fonemas y no estén cambiando las letras. También nos puedes ubicar como @Academia Manabuta Mení en Facebook e Instagram y solicitar ya sea una asesoría o también ejercicios que podemos nosotros compartir. Nada más tienes que decir que nos escuchaste a través del programa Manabu en Proyecto Radio MX o que eres un radio escucha de Proyecto Radio MX para que nosotros podamos hacerte llegar toda esta batería, todos esos ejercicios o recomendarte algunos ejercicios interactivos también para nuestros menores. Y bueno, ya vimos que la dislexia no tiene un tratamiento de cura, pero sí tiene maneras de ir corrigiendo esta anomalía que se presenta a nivel cerebral. Este problema, si se detecta a tiempo y se evalúa de manera adecuada, le va a permitir tomar a nuestro hijo terapias que le den las herramientas específicas y tratamiento adecuado para que logren un éxito como personas adultas y no se vean limitados porque no se saben expresar, porque no saben leer correctamente, porque pronuncian mal los apellidos de las personas, etcétera. Ahora, ya vimos síntomas, señales, ya vimos a grosso modo de qué somos responsables los papás de ir en el desarrollo, no solamente cognitivo, cerebral, educativo, también socioafectivo de nuestros niños y fisiológico. A nivel neuronal o cerebral es muy importante que nosotros consideremos todo esto. ¿Qué hay que hacer? Porque decimos, sí, es muy chévere, ya identifiqué que mi hijo sí puede tener, voy a ir a consulta, pero necesito hacer otras cosas. Bueno, la dislexia se trata con enfoques y técnicas educativas específicas, ya sea a través de una terapia, y se recomienda comenzar la intervención lo antes posible. Si nosotros identificamos que nuestro niño al año todavía no pronuncia ni agua, llevémoslo a revisión. Año y medio, 2, con trabajo y dice, ma, vayamos a revisión para que empecemos con la terapia de manera adecuada y de manera inmediata. Se le va a hacer una serie de análisis psicológicos que van a ayudar a determinar si nuestro niño
tiene o no tiene dislexia. Un saludo y un abrazo hasta el Estado de México a nuestro maestro Gustavo Cárdenas. Muchas gracias por estar conectado. También un saludo a su apreciable familia. También tenemos que considerar que el desarrollo de nuestros niños es sumamente importante. Cuando, por ejemplo, se enferman de gripe y les dan antihistamínicos, hay que seguir el reglamento como nos los marca la receta. Si son 3 días, nada más 3 días. No digamos, es por si se llegara otra vez a enfermar, le voy a dar 2 días más. No, porque podemos nosotros hacer que nuestro niño empiece a tener una inmadurez a nivel cerebral por el exceso de antihistamínicos. Los maestros podemos utilizar algunas técnicas. ¿Y qué podemos hacer los papás? Las recomendaciones para hacer en casa y que nos deben de funcionar, porque a la mayoría de los padres que lo han utilizado les ha funcionado, salvo casos muy específicos, es, número 1, ayudar a nuestro niño a utilizar todos los sentidos. No solamente estar sentado frente a un dispositivo, frente a una computadora y solamente es el tiempo de aprendizaje. Mientras el niño tenga más actividad en casa, va a poder despertar sus habilidades y no solamente la inteligencia que sea visual o auditiva, sino también motora, kinestésica, de observación, matemática, de habilidad de razonamiento, solamente porque tiene rutina de ejercicio específica por día y por tiempo, porque ayuda con deberes en casa en específico, como pueden ser desde el lavado de loza, el doblado de ropa, el levantar las cosas y acomodar, el de limpiar con ambas manos en diferentes direcciones, los libreros, los sillones, las mesas, pero también aprender a escuchar un audiolibro, tener alguna lección interactiva o trazar algunas actividades con material concreto, como pueden ser pinzas para colgar la ropa, pueden dibujar ellos con pintura digital, el hacer el boleado de papel, el rasgado de papel, donde implique que ellos tengan que coordinar más de un sentido. Esto les va a permitir identificar órdenes en secuencia, a desarrollar más retentiva y también a identificar las cosas en que se van dando poco a poco. Otro punto importante también es que le pongamos palabras completas en las cosas tan comunes como puerta, ventana, mesa, silla, pelota, y que ellos aprendan a pronunciar y aprendan a deletrear. Lo pueden hacer en español, en inglés, para que ellos vayan identificando el famoso spelling y no tengan dificultad con algún otro idioma. Otro punto importante que podemos hacer los papás es colocar música que la podemos encontrar en internet y se llama frecuencia binaural. Dentro de la frecuencia binaural o frecuencias binaurales hay para todo tipo de actividades, para dormir, para relajar, para aprender, para memorizar, para la ansiedad, etcétera. Busquemos nosotros una para mayor concentración. Entonces, podemos nosotros buscar las frecuencias binaurales. Otro punto es de que trabajemos con música clásica de piano, cello, violín, música barroca o música de Mozart. Evitemos la música de Beethoven porque los va a deprimir. Sobre todo si estamos hablando de adolescentes, la música de Beethoven deprime el sistema nervioso de los adolescentes y en lugar de ayudarlos, los vamos a perjudicar. Otro punto importante es de que nosotros platiquemos constantemente con ellos. Pero es que siempre lo hago, maestra. No, que platiquemos, no lavando, no yo en el baño y ella en la sala, sino que nos sentemos a platicar con ellos a la misma altura, sentados frente a frente, viéndonos para que podamos tener
un avance constante. También es importante que trabajemos con ellos frases. Pueden ser frases célebres, pueden ser pensamientos de algunos autores que nosotros estamos leyendo o de pensadores, historiadores o de personajes icónicos de la historia, de la política, de la ciencia, etcétera, y decirle, bueno, como Benito Juárez dijo, entre las naciones, como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tú dime qué entiendes. Cuando nosotros desarrollamos las preguntas de comprensión y de inferencia, es más probable que nuestro hijo trabaje lo que es la concentración. Y también, ya casi nos vamos, se nos va siempre nuestro programa de manera muy rápida. Vamos a trabajar 2 puntos más y con esto nos vamos a ir despidiendo de Manabu porque nunca dejamos de aprender. Hay que leer en voz alta con ellos. No les dije para tu hijo frente a ti que te lea. No. Vamos a leer con ellos. ¿Qué implica leer con ellos? Sentarnos al lado de él. Nosotros hacer la primera lectura de las primeras 2 o 3 palabras y después que las lea él. Y vamos a ir teniendo nuestra lectura de manera fluida, pero de grupos de palabras, para que él vaya teniendo precisión en la lectura, vayamos desarrollando la velocidad y la fluidez lectora. Esto le va a dar más seguridad, va a tener más desarrollo de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen, para que él pueda ver que va logrando poco a poco. ¿Cómo lo va a lograr? Grábenlo. Graben la primera lectura que tuvieron, la segunda, la tercera. Cuando ellos ya tengan un avance bastante notorio, pónganlos a escuchar su primer audio y el último, para que ellos mismos vean cuánto avance han tenido. Esto les va a reforzar muchísimo, muchísimo y los va a hacer sentir mucho mejor a cada uno de nuestros niños. Otro punto importante que podemos hacer nosotros como papás en casa es construir un vocabulario con las palabras que ya reconoce, que ya deletrea, que ya comprende y que donde quiera que los ve, en una revista, en un espectacular, en un libro, en el cuento que estamos leyendo durante la semana, durante la noche, etcétera, ya lo reconoce, vamos escribiendo, mira, ya reconoces esta palabra, la segunda, la tercera, la cuarta, y entonces el niño se va a sentir sumamente motivado. Obviamente cada niño es muy especial y cada niño es diferente. Nosotros conocemos a cada uno de nuestros menores, a cada uno de nuestros hijos y sabemos de qué manera lo podemos hacer de manera más adecuada a las personalidades de cada uno de ellos. Y bueno, algo muy importante es de que tu hijo te vea leer para que él también desarrolle el hábito de la lectura y que lo escuches para que nosotros podamos identificar cualquier tipo de problema que ellos puedan tener. Y bueno, no me queda más que agradecer nuevamente a Jimmy, que está en cabina, en producción de este programa Manabu, porque nunca dejamos de aprender, a Jorge Escamilla H y a Proyecto Radio MX, que nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes temas de interés y mismos que nos piden a través de nuestras redes sociales. Yo soy Yuriko Sensei y los espero aquí el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias por su atención y denle compartir. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gozaimasu. Muchas gracias. Sí.